Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos, la voz del Espíritu Santo de México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues ayer la lección 329, he elegido ya lo que tu voluntad dispone. Y bueno, pues es que nuevamente el curso es muy consistente, vuelve a ponernos la mente en el lugar que le corresponde estar. ¿Dónde le corresponde estar a la mente? Le corresponde estar en la paz. Y precisamente es que la lección nos estaba diciendo que hemos creído durante mucho tiempo que nosotros hemos desafiado a la voluntad de Dios, que habíamos violado sus leyes y que habíamos interpuesto una voluntad completamente distinta y además habíamos pensado que esa voluntad, la nuestra, o libre albedrío, era más poderosa que la voluntad de Dios. Y en realidad, pues no fue más que un juego de niños, una ilusión mental, un juego de pensamientos en el que no nos pudimos realmente separar de Dios porque entendemos que somos una extensión de su mente y lo único que estamos haciendo es seguir expandiéndonos. Pero esto ocurre en eso de que nuestra mente se expande para siempre, ocurre en nuestra mente superior, la cual no ha sufrido ninguna merma, ningún cambio, ni ha tenido siquiera un solo momento de conciencia de dolor. Y decimos, bueno, ¿y cómo es que tenemos una mente superior? Bueno, pues porque lo que Dios creó santo, lo creó santo para siempre. ¿Por qué? Porque somos una extensión de su mente. Y por eso nunca cambiará esa parte de nosotros que es a la que tenemos que recurrir cada vez que sentimos miedo, que experimentamos una carencia o experimentamos una ansiedad. Creo que quieres decir algo. Por eso es que esa decisión, y por eso decía la lección, que parecía contradecir lo que muchas veces hemos leído en el curso, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, fuimos parte de una creación. Pero la lección dice, eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya, y ayer explicamos que en ese estado de unidad, al ser uno con Dios, pues en ese momento somos Dios y nosotros, Dios al decidir, al pensar, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo, nosotros al mismo tiempo estamos tomando esa decisión porque solamente existía la unidad. El hijo y el padre son uno solo, por lo tanto, esa decisión fue tomada en conjunto y es algo que no se puede cambiar. Padre, mi voluntad es la tuya, estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable porque así lo dispone tu voluntad. Y entonces, de hecho, a partir de la lección 300, hemos estado viendo una afirmación constante y muy firme en el que recordamos nuestra verdadera identidad y lo afirmamos a través de decretos basados de la verdad. Entonces, pues estas últimas lecciones pues reafirman más esta parte de quién es nuestro verdadero ser, porque pues esta es nuestra salvación también, y bueno, en los temas especiales que se han leído, pues la salvación es uno de esos temas, ¿no? Y que por eso también pues se está repitiendo aparentemente en varias lecciones, porque pues estamos abordando esos temas y la forma en que podemos llegar a la salvación bueno, a cada uno de los temas que nos van indicando. Sí, dije lección 300, más bien desde la lección 221, sí, ha sido más bien una afirmación constante. Se está dando los temas diferentes, donde cada sección nos dice en las lecciones qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para alcanzar el fin del tema principal.
Efectivamente. Por eso termina ayer la lección diciendo que hoy, es que también hay que analizar la oración, si se fijan, si la analizan, estamos hablando en primera persona, ¿sí? Dice, es lo que soy y ello jamás ha de cambiar, así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Estamos hablando en tercera persona, afirmando la verdad. En presente, ¿no? Sí, en primera persona, en presente, y además estamos solicitando amor, agradeciendo además lo que somos. Entonces, esa es la oración y que viene con letras cursivas. Y después viene una reafirmación hablando, pero ahora como hablando en primera persona, pero del plural. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros, porque en esta parte Jesús se suma a nuestra oración. O sea, está hablando Jesús y está hablando por nosotros diciendo, hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros. Y entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. Y a través de ella reconocemos que somos uno solo, un solo ser. A través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. Y tiene que ver, o sea, este camino que nos conduce a Dios es el reconocimiento de que tenemos pensamientos de dolor y que podemos recurrir a la voz que habla por Dios para que deshaga esos pensamientos y en su lugar proponga pensamientos de paz. Y bueno, pues esa fue la lección de ayer, básicamente, y tiene también mucho que ver con lo que estamos leyendo ayer del capítulo 6, las lecciones del amor, en la sección 1, el mensaje de la crucifixión. Ayer estábamos hablando de que si nosotros creemos en el mensaje real que representa la crucifixión, que es un mensaje que es precisamente que conduce a la resurrección, cuando nosotros empezamos a creer en esto, empezaremos a enseñarlo y llegaremos a ser maestros de igual calibre que Jesús. Y eso no lo estoy diciendo yo, simplemente le estoy cambiando, porque dice aquí, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Es una afirmación que Jesús hace personalmente y que obviamente, ¿a quién le voy a hacer caso? Le voy a hacer caso a aquel que experimentó y que pasó y salió con bien de alguna circunstancia dada. Yo no le voy a hacer caso a lo que viene escrito en otro libro que habla de, por ejemplo, es una forma que yo tengo. He leído, muchos años leí los evangelios, pero ¿qué son los evangelios? No son más que una transcripción que alguien hizo de lo que investigó, de lo que pensó Jesús. Yo, en lo personal, mejor le hago caso, no a aquel que escribió, que pensó o que interpretó. Prefiero hacerle caso a aquel que experimentó. Y en este caso, quien experimentó todo el proceso de la crucifixión y de la resurrección y del haber resucitado y todo eso, pues fue Jesús. Yo personalmente mejor le hago caso a Jesús, a lo que dicen las Santas Escrituras, porque finalmente las Escrituras son una interpretación de alguien que escribió los evangelios. En cambio, Jesús fue el que vivió estas escenas y pues obviamente yo en lo personal, Carlos Uribe, le está haciendo caso a lo que dice Jesús. Así que vamos a leer los siguientes párrafos de la sección primera. Adelante, Leti. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios.
pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos que quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podías ser abandonado. Y aquí ya empieza a narrar las cosas que pasaron aquella noche y los días subsecuentes. Dice, tu resurrección es tu redespertar. O sea, resurrección nosotros hemos entendido equivocadamente durante mucho tiempo que es resucitar. Pero realmente resucitar significa volver a suscitar, volver a ser efectivo. ¿Y qué es? Está diciendo que es un redespertar. Tu resurrección es tu redespertar. ¿Y dónde ocurre el redespertar? En la mente. Es en la mente. Por eso dice Jesús, yo soy el modelo del renacimiento, pues el renacimiento en sí no es más que el despuntar, no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Ok. La salvación, el sistema de pensamiento de la paz, está ya en nuestra mente superior. Y Dios mismo lo puso ahí, por lo tanto, es cierto para siempre. Ahora nosotros tenemos que, desde nuestra mente inferior, despejar las dudas y siempre solicitar dentro de nosotros la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda para poder volver a tener acceso a este renacimiento, porque ya se encuentra en nuestra mente. No es algo que venga desde afuera o que, como en algunos hemos interpretado, se interpretaba erróneamente lo que está escrito en la Biblia, que Jesús va a venir por encima de las nubes y que se va a ver por todo el horizonte y que nadie se va a poder esconder. No, no es algo que venga de afuera a nosotros, sino es algo que está ya adentro y que solamente lo tenemos que aceptar como una verdad. Por eso dice Jesús, yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. O sea, la verdad ya está en nuestra mente. Bueno, la verdad siempre ha estado y nosotros la hemos ocultado. Y de hecho decimos estamos dormidos, ¿no? En este mundo estamos dormidos. Entonces lo que necesitamos es despertar. Pero despertar a veces se asocia con que es un nuevo día, una nueva vida, ¿no? Pero dice redespertar porque de hecho nunca nunca hemos sido mutados, nunca hemos sido cambiados de la forma en que fuimos creados. Entonces, por eso dice redespertar, porque pues no ha cambiado nada, no es un despertar algo nuevo. Ya existe y como bien dices, existe dentro de nosotros, siempre ha estado ahí y lo único que tenemos que hacer y qué es lo que estamos haciendo en estas 300 y tantas lecciones, pues es despejar ese camino para poder ver la luz, para poder despertar o redespertar. Nada más estamos quitando aquello que ha impedido ver la verdad. Sí, y aquí empieza a hacer otra serie de reinterpretaciones. Dice Jesús, mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Es que en la escritura dice que Jesús le dijo, oren conmigo, no se duerman. Y entonces él estaba, según en la Biblia dice, es que Jesús estaba sangrando de miedo, tenía miedo de la decisión que iba a tomar. Eso es un error. Definitivamente Jesús no podía haber sentido miedo y además dice que regresaba y veía que sus hermanos habían quedado dormidos y los despertaba y los reconvenía. Era la palabra que decía, les dije que no se queden dormidos. Y no es cierto, aquí Jesús está diciendo que él no se podía haber indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Él en ningún momento sintió miedo. En ningún momento
sintió que sus hermanos pues no estuvieran atentos, ¿no? No los culpó de ninguna manera, ni pensó que ellos estaban fuera del plan. No tuvo ningún pensamiento equivocado acerca de ellos. Pues precisamente aquí ya es una gran lección, porque nosotros a veces pensamos que nuestros hermanos por alguna circunstancia nos dejan solos y nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, nos da ansiedad, ¿sí? Ya estamos preocupados. Y aquí, desde aquí ya Jesús nos está diciendo, yo no me pude haber sentido incómodo de ninguna manera con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. O sea, sabía que era uno en mente, era uno con sus hermanos y que sus hermanos no lo podían abandonar porque se daba cuenta que son un solo ser con él. O sea, pues de hecho, estar siendo uno con Dios, pues tampoco puedes estar abandonado, ¿no? Exactamente. Aunque en cuerpo sientas abandono, pues no es lo importante. Pues precisamente lo que dice la lección de ayer, decía, así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Y habla de que todos somos uno entre nosotros y uno con Dios. Entonces, ¿en dónde existe el abandono? Es imposible. Entonces, de aquí ya nos está hablando desde aquí, para cualquiera, ya que, por ejemplo, que alguien que está en un hospital siente este pensamiento, es que me tienen aquí abandonado. Y es que cualquier tipo de abandono, cuando en una pareja uno de los dos se va y dice me abandonó, o sea, nadie puede ser abandonado en ningún sentido. Y esa es una manera de sentir la tentación de que lo están crucificando, ¿no? Sí. Entonces ya desde aquí, desde esto tan sencillo, Jesús nos está enseñando cuál es la respuesta que debemos tener. Que nunca tener. vamos a ser abandonados por nadie. O sea, nosotros hemos tenido sentimientos de abandono y aquí dice, no puedes ser abandonado. ¿Por qué? Porque eres uno con Dios, así de simple. No puedes ser abandonado. Entonces, pues cuando tenemos ese sentimiento, podemos recurrir a estas verdades, ¿no? Que si soy uno con Dios, pues de ninguna manera puedo ser abandonado. No sentir abandono. O sea, el abandono es una idea de mente. Porque si lo sientes, entonces reaccionas y es cuando empiezas a defenderte, lo que leíamos ayer, ¿no? Te enojas y te defiendes y contraatacas. Entonces, pues no hay nada por qué defenderse, simplemente estar conscientes de que nunca podemos ser abandonados. Todos somos uno y bueno, finalmente somos uno con Dios y es imposible que nos abandone. Exactamente. Seguimos con el siguiente. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido en evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Híjoles, es que este párrafo está tan lleno de joyas porque nos habla de una verdad. Dice, lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de ir solamente a una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Todos, en todos los días escuchamos dos voces. Cuando empiezas a sentir dolor, miedo, angustia, desesperación, como lo que tú quieras, tristeza, estás
otorgándole el poder de tu mente al ego. Y Jesús dice, pues es que, ¿qué puedo hacer yo cuando o sea, si tú estás dándole tu atención a lo que no existe, pues obviamente, no es de que se sienta angustiado, pero dice, híjoles, qué lástima que tengas que experimentar pensamientos de dolor en tu mente cuando tienes a disposición mi ayuda personal. Y es que, pues, alguien que está completamente libre del miedo y ve que otro tiene ilusiones que no existen, se siente angustiado. Yo me acuerdo un ejemplo muy claro que yo tomo, que a veces platicamos con mis hijos. Una vez llegamos a casa de mi mamá y la casa estaba oscura, cerrada. Mi mamá ya tenía más de 80 años. ¿Y a dónde fue mi mamá? Tocamos la puerta y nada. Y abrimos la puerta y mi mamá estaba sentada en un rincón, en medio de la oscuridad, y yo llegué y le pregunté, oye mamá, ¿por qué estás aquí encerrada? Y con la luz apagada, y ella me dijo, es que los vecinos se enojan porque gasto mucha luz y porque me asomo por la ventana. Obviamente eso era una idea lamentable de su mente. Yo me di cuenta que obviamente era mi esposa y yo nos dimos cuenta que eso era una demencia, era demente, ¿no? Bueno, pues así de esa misma manera en la que yo diga, híjoles, pero esas ideas son equivocadas, no existen. Jesús se lamenta cuando no compartimos la decisión de estar en paz. Entonces, por eso dice, pero sin embargo, aún así Jesús sabe que no nos podemos traicionar a nosotros mismos y tampoco podemos traicionarlo a él, porque no podemos traicionar de ninguna manera al tener pensamientos de miedo, porque el miedo no está justificado. La ira, el dolor, la angustia no está justificada, no existe. Son solamente imágenes que tenemos cada quien en su propia mente y que le estamos poniendo atención. Y eso es lo lamentable del asunto. Cuando entendemos eso, decimos, oye, es que sí es cierto, estoy demente al poner atención en algo que no existe. Dice desde el principio, ¿no? Cuando no compartimos la decisión de escuchar solamente una voz, pues nos debilita como maestros y como alumnos. Y esa debilidad, pues, es lo que nos empieza a aceptar más bien los consejos del ego, ¿no? Empiezas a ser débil cuando empiezas a escuchar la otra voz y te va diciendo todo lo que va a pasar y empiezas a tener más miedo, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa debilidad que tenemos como alumnos, por eso es importante tratar siempre de estar en paz y escuchar una sola voz. Sí podemos. Sí. Aunque acabas de decir que todos escuchamos dos voces, sí las escuchamos, pero podemos estar más tiempo, por largos periodos en paz y escuchando una sola voz. Finalmente, aunque escuchamos las dos voces, no podemos traicionarnos ni a nosotros mismos ni a Jesús, que es lo mismo que se interpretó en la Biblia, lo que dice el párrafo anterior, sí, cuando se quedaron dormidos sus hermanos. Dice, eso no fue traición, eso no fue nada y no los culpo. Igual no podemos traicionarnos a nosotros mismos porque esa es una ilusión. Escuchar una voz inexistente pues es una ilusión. Finalmente, todos tenemos el espíritu dentro de nosotros y solo estamos escuchando algo que es ilusión, ¿no? Efectivamente. Y dice, aquí viene, después de esto, empieza a hablar Jesús de que así como no podemos traicionarnos a nosotros mismos, ni a Jesús, ni a Dios, dice que precisamente como somos una mente, esta mente requiere sanación, porque la mente en sí realmente es una expresión de amor infinito. Por eso empieza a utilizar la palabra, dice, ahí es donde hay un altar, hay una iglesia y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. Me parece extraordinario porque nosotros entendemos que la iglesia es como un lugar donde nos podemos comunicar con Dios.
Pero no es más que una metáfora, porque dice, allí donde hay un altar, realmente está diciendo, allí donde hay una mente, hay una iglesia. O sea, hay una expresión de amor. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. O sea, también está hablando que ¿qué es una iglesia? Es un templo. Y dentro de un templo, lo que hace, que ya hemos leído en pasadas partes del libro de texto, dice que donde hay un altar, hay un templo. Y lo que hace santo al templo es precisamente la santidad del altar. Sí, ya hemos leído anteriormente que nosotros somos el altar, ¿no? Entonces, ¿Sí? por eso dice, si tú eres el altar, pues ahí es donde tengo que edificar la iglesia, porque ya está el altar. Entonces, para que haya una iglesia necesitamos un altar. Ya está ahí el altar, es sobre ti donde debo de construir la iglesia. Y la iglesia pues no simplemente es un edificio como lo conocemos, sino también es la congregación Exacto. de todos los fieles, ¿no? Esa Exacto. es la iglesia. Y entonces, pues, ¿qué es la iglesia? La unión de todos los hermanos, de todos nuestros hermanos. Esa es la iglesia. Realmente. Es otra forma de llamarle a la, ¿cómo se llama la familia de Dios? Filiación. La afiliación. La iglesia Es la filiación. es la afiliación. Sí. Eso es, bueno, nada más es aclarar porque aquí va a repetir varias veces la palabra iglesia y pues no es el templo donde vamos a orar, sino es la unión de todos los feligreses y en este caso es la filiación. Exactamente. Y ayer curiosamente estábamos hablando sobre... sí, exactamente. Y estábamos buscando cómo se ve un templo desde arriba en específico. Y estábamos, curiosamente me vino ¿por qué ayer estábamos viendo esto? Pues porque veíamos que, digo, una iglesia es mucho más grande que una casa. ¿Y cuál es la función de una iglesia? Reunir a la parroquia, ¿sí? A reunir a los parroquianos. Y hay un párroco que dirige la congregación. En este caso, pues la idea de la iglesia es la unidad de todos los hermanos. Porque donde hay un altar, ¿cuál es el altar? La mente superior. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. O sea, todos los que se congregan en torno a esa mente, que somos nosotros, somos santos. Por eso habla que la iglesia que no inspira amor, o sea, que la separación o los individuos o los parroquianos que no inspiran amor, tienen un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. O sea que cada persona que no esté manifestando amor, simplemente no está usando su altar interior. Y el objetivo que tiene ese altar es precisamente que demostrar amor, expresar amor. Dice, por eso tengo que edificar la iglesia de Dios sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. O sea... Y haciendo la analogía, pues él es el párroco. Charlie. Adelante, no, te escuchamos. Aquí hay dos cosas que quiero comentar. Una sobre la iglesia. Sí, efectivamente, la iglesia no es un edificio. Vale la pena a veces buscar el Dios de Einstein, que era el de Baruch Spinoza, ¿no? Hay un video por ahí muy bonito. La iglesia efectivamente es el cuerpo de Cristo, somos nosotros, pero en fe, como estás diciendo de alguna forma ahorita, ¿no? Sí, todos unidos en eso. Y la otra nada más es aclarar sobre lo que decías al principio, sobre los evangelios. Los evangelios realmente son únicamente los 4 evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y después viene que ellos sí convivieron con Cristo, ellos sí estuvieron ahí con él, y quien no estuvo fue Pablo, ¿sí? Fue el único que no estuvo. Entonces, los evangelios sí fueron hechos por ellos, pero Pablo conoció a Cristo de manera directa a través de su presentación, cuando lo derriba del caballo, lo vuelve ciego y te toca su corazón y es transformado. Nada más es esa nota al respecto. Y aquí hablábamos también algo de que no se quedó solo.
En el capítulo 16 estaba yo buscando, donde dice el perdón de las ilusiones, en la página 367 dice, no estoy solo, yo no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. Vaya, o sea, tal es lo que hizo. No pudo haber despertado a sus apóstoles y decirles, hey, párense, les dije que oraran, ¿no? Pero no. Creo que está todo muy claro, Charlie. Sí, sí, efectivamente. Y me parece muy interesante lo que acabas de comentar. Ciertamente, Pablo no conoció directamente a Jesús. De hecho, era un persecutor de Jesús. Originalmente sí. Originalmente. Y sin embargo, bueno, ¿qué es lo que experimentó? Yo creo que experimentó la expiación. Sí, adelante. Sí, experimentó la expiación y se volvió un discípulo. Y precisamente por eso lo que dice aquí esta lección es que quienes me aceptan como modelo, igual que Pablo de Tarso, que era romano, que no era realmente judío, dice, quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo en el curso de milagros? Pues nosotros nos hemos convertido. Aceptarlo como modelo. Sí, efectivamente. Estamos aceptando a Jesús como nuestro maestro. Entonces, nosotros, al igual que los apóstoles, nos hemos convertido en sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo estamos aceptando como modelo. Por supuesto, hay una condición que, como dice, primero tienes que aceptar que la resurrección sí es un hecho y que es para siempre. Y como Él lo aceptó como una verdad nosotros para poderlo enseñar a los demás, primero tenemos creer que es verdad, si no, de lo contrario enseñamos mal. Por eso, esa es la única condición que pone quienes me aceptan como modelo, o sea, pues entonces son literalmente mis discípulos. Nosotros tenemos que aceptar lo que dice Jesús como cierto para poderlo enseñar tal como Él lo enseñó. Por eso los discípulos somos seguidores. Y bueno, precisamente lo que dice la lección, unas lecciones atrás, elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. O sea, quiero ser como Jesús, pues tengo que seguirlo para llegar a ser un maestro del mismo calibre que él. O sea, tenemos que aceptar que lo que dice es verdad y ser salvos del dolor al renunciar a los pensamientos del ego en nuestra mente. Por eso dice que los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, o sea, habla no nada más con respecto a algunas cosas, dice, evitarles dolor en relación con todo, absolutamente todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. O sea, si no aceptamos el modelo de Jesús en el que está renunciando al dolor a todo, pues no lo estamos siguiendo, seguimos nosotros estando aferrados a las cadenas del dolor, pero simplemente estamos eligiendo algo que no tiene sentido. Precisamente ese es el punto, ¿no? Que nos consideremos sus discípulos aceptando que tenemos que renunciar al dolor. No seguir viviendo en el dolor. Exactamente, y esa es la lección de hoy, pero antes de ir a la lección, vamos a introducirla, porque hoy es el último día que leemos precisamente el 11º tema especial, que es ¿qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habría tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. Y así, su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe
y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y su unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Y es que este tema especial, si lo volvemos a repetir, hay que leerlo cada quien por su cuenta. Y no solamente una, o sea, las veces que quieras, porque te restaura la paz. Y habla de que más allá de todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor, o sea, Dios, jamás abandona sus pensamientos y nosotros compartimos su certeza. Y precisamente, o sea, esto, haberlo leído cada día, entendemos un poquito más, vamos profundizando en que somos un ser que no podemos cambiar. Así que todo aquello que nos produce miedo simplemente es una ilusión. Lección 330. Hoy no volveré a hacerme daño. Aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función. ¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? ¿Por qué enseñarles que son impotentes cuando Dios les ofrece su poder y su amor y las invita a servirse de lo que ya es suyo? La mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al Espíritu y extiende su libertad y su dicha tal como dispone la voluntad de Dios, unida a la suya propia. El ser que Dios creó no puede pecar, por lo tanto, no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra identidad para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos. Padre, es imposible hacerle daño a tu Hijo, y si creemos sufrir, es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella, a fin de liberarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. ¡Ay, qué bonita lección! Es que nuevamente nos vuelve a enseñar. El daño solamente existe como pensamientos. Por eso dice que hoy tenemos que aceptar el perdón, porque es la única función de nuestra mente. ¿Por qué hemos de atacarnos y ofrecerle a nuestra mente imágenes de dolor? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que solamente el dolor existe y tiene forma de pensamientos. Y son esos pensamientos, no los que tenemos que combatir, más bien lo que tenemos que hacer es solicitar pensamientos nuevos que el Espíritu Santo nos va a brindar en el momento que se lo pidamos. Porque cuando nosotros pensamos cualquier cosa que nos produce miedo, ahorita digo, vamos, yo lo puedo ver de esta manera. Ahorita estamos 9 presentes en esa transmisión. Y cuando menos somos estos 9 que hemos durado
más de 330 lecciones aquí unidos. Hemos estado unidos a lo largo de casi un año. Y por lo pronto ahorita el programa lleva 40 minutos, hay veces que dura 50, hay días que casi ha durado una hora y nadie se sale del programa. ¿Por qué? Porque hemos entendido que estos momentos que llevamos a cabo en la mañana temprano se alargan el resto del día. ¿Por qué? Porque volvemos a leer la lección, volvemos a recordarnos a lo largo del día y esto nos hace conscientes de que lo único que nos produce daño son pensamientos de dolor. Ya nos hemos entrenado casi durante un año a darnos cuenta que somos nosotros responsables de lo que pensamos, que podemos tener un dominio sobre nuestra mente y que podemos hacerla estanca al dolor, para que solamente podamos expresar amor en cualquier momento. ¿Por qué hemos de demostrar que somos impotentes al tener un pensamiento de dolor? Porque cada vez que tenemos un pensamiento de dolor, sentimos impotencia. Híjoles, ¿qué va a pasar? No voy a tener dinero para pagar aquello, no tengo trabajo. Ya mi esposo o mi novia o mi esposa ya se enojó conmigo, ya estamos en pleito, ahora mi hijo no me hace caso, estoy enfermo, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal si me muero? Todos esos pensamientos no están justificados. Y lo único que estamos haciendo es llenar de dolor nuestra mente y el curso nos dice, cada vez que te hagas consciente de que tienes un pensamiento no santo, es momento de hacerlo a un lado y permitir que el Espíritu Santo reinterprete tus circunstancias para que tú puedas ver esto desde otra manera, una manera completamente amorosa. Y pues precisamente, pues en el capítulo que estamos viendo, nos está enseñando el máximo pensamiento tóxico, cómo es manejado por Jesús. En este caso, la proximidad de una muerte por tormento. El Jesús dice, no ha ocurrido nada, no pasa nada, no existe el miedo, no existe el dolor. Y a partir de esa premisa, nosotros vamos aprendiendo a que cada vez que tenemos la tentación de sentirnos crucificados, podemos aspirar a pensar en un pensamiento santo y mantenerlo en nuestra mente para que así las circunstancias afuera puedan transformarse. De hecho, por aquí está igual, dice, todo el poder es de Dios, todo lo que no procede de Él, no tiene. Puede ser tu pensamiento que adoptes en un momento dado cuando te quieren atacar esas ideas locas a tu mente, ¿no? Esas ideas del ego. Pero bueno, nada más es una contribución. No, adelante, excelente. No, siempre tus contribuciones han sido brillantes, no solamente aquí, sino en las diferentes conferencias que hemos dado. De repente metes unos comentarios que son muy, muy bienvenidos porque hablan de que estás estudiando, ¿no? Y todos estamos estudiando porque queremos ya deshacernos de nuestros pensamientos erróneos y estar siempre, tener la mente presente el amor. ¿Ibas a decir algo, Leti? Que aquí nos dice, ¿no? Que aceptemos los regalos de Dios para poder reinstaurar nuestra mente, y eso es lo único que se tiene que hacer, aceptar esos regalos, aceptar la verdad y dejar las ilusiones a un lado, ¿no? Porque esa es la manera en que podemos reinstaurarnos al espíritu y poder extender la libertad, que es lo que estamos buscando. Sí, y es que dice, no me acuerdo si dice en el capítulo 2 o en el 4 que habla Jesús diciendo que tú has consentido pensamientos de miedo en tu mente. Y si ya te diste cuenta que te produce angustia, un dolor, miedo, dolor más bien es todo aquello que nos produce angustia, desesperación, tristeza, ansiedad. Dice, en esa parte dice que te des cuenta que tú eres tú quien ha consentido pensamientos de mentes. Por eso aquí dice, ¿por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? No, que más bien tenemos que ser conscientes que no podemos pecar, porque el ser que Dios creó es completamente santo y por lo tanto
no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra identidad para poder escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos. O sea, ¿sabes qué? Date cuenta cada vez que tienes miedo que es algo que no está justificado y que puedes optar por escuchar la voz que habla por Dios para que te saque de ese sueño en el que es imposible que tú puedas sufrir daño alguno. Ya habíamos visto también en una lección anterior que como nos hemos equiparado con lo destructible, o sea que creemos ser un cuerpo, dejemos que el Espíritu Santo nos haga nuevamente entender que solamente somos mente y que mientras sigamos su guía, el cuerpo simplemente va a seguir a la mente y no va a pasar absolutamente nada. Así que, bueno, pues esto es, Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo y si creemos sufrir, es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. No somos un cuerpo, somos tal como Dios nos creó. Y bueno, pues vamos a despedir la transmisión de hoy haciendo el resumen de todos los encabezados de las últimas 10 lecciones, formando una oración que obviamente al leer todos los encabezados de alguna manera nos viene todo lo que aprendimos en estos 10 días y dice así: Padre, mi libertad reside únicamente en ti, así que tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Gustosamente sacrifico el miedo. Ya no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas, mas he de ser por siempre un efecto de Dios y no necesito más que llamar y tú, Padre, me contestarás. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero, pues he elegido ya lo que tu voluntad dispone y desde hoy no volveré a hacerme daño con pensamientos de mentes de dolor. Dios en tu mente. Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios. Y los quiero felicitar porque ustedes ya comprobaron. Hacer el curso, una lección diaria, no tiene ninguna dificultad. Hacer eso un modo de vida ya llevan casi, nos faltan ¿qué? 5 semanas para terminar el libro de ejercicios. Ya vieron que no tiene ninguna dificultad, que es muy fácil. Y yo los quiero felicitar porque efectivamente, pues sentirse acompañado en este camino hacia la paz, pues corrobora que efectivamente lo que muchos dicen es que no es posible llevar una disciplina así, es imposible. Ya vimos que sí es posible. Hasta mañana. Hasta mañana.